mismo decretó la libertad de culto para la iglesia cristiana en todo el imperio romano. Que eso, en otras palabras, significaba el mundo de esa época. Tenían ahora libertad total. Y el mismo Constantino decía ser cristiano, aunque nunca se ha podido demostrar históricamente que él realmente se convirtió. La realidad es que él nunca se bautizó. Bueno, sí se bautizó, pero ya cuando estaba en su lecho agonizando. Como que sus convicciones no eran muy firmes. Pero la cuestión vino a ser la siguiente. Claro, para la iglesia ese fue un gran triunfo. Porque ahora tenían total libertad. Pero lo que la iglesia no percibió es que se trataba solamente de un cambio de estrategia de Satanás. Porque Satanás había tratado de matarlos, exterminarlos. Con eso consiguió que la iglesia creciera y se purificara. Entonces dijo Satanás, no, de esta manera peor me va el asunto. Lo mismo me pasó ahí en Egipto, que mientras más oprimían a Israel, más crecían. Entonces dijo Satanás, un error no lo cometo 2 veces, dijo él. Por eso bien dice el dicho popular que más vale el diablo por viejo que por diablo. Entonces digo, no, aquí voy a ser sabio. Y entonces viene y el mismo emperador, porque era el emperador romano el que decretaba la persecución contra la iglesia, hoy decreta que el cristianismo es la religión oficial del imperio romano. Y los pastores comenzaron a ser subsidiados por el gobierno. Porque decir religión oficial significaba que de parte del emperador ellos recibían sus salarios. Ya no dependían de la providencia de Dios, sino que el gobierno, por decirlo así, les pagaba. Y entonces el tener una posición religiosa ahora significaba ya no lo de antes: muerte, persecución, pobreza, despojo de los bienes, pérdida de la familia. Ahora llegar a ser, por ejemplo, ministro del Evangelio era componerse de una vez. Porque tenían autoridad, riqueza, comodidad. Y fue ahí donde la iglesia, por primera vez, comenzó a tener locales para el culto. Porque antes no los podían tener por la persecución. Por eso viene el Señor y le dice en el versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Estás morando donde está el trono de Satanás. O sea, se habían sentado donde estaba la cuna misma, el trono de Satanás, que les había hecho guerra todo ese tiempo. Es como que si el diablo dijera, hombre, ya no peleemos más, ya no los voy a perseguir, mejor seamos amigos. Dame la mano. Dame la mano. No tengas miedo, ven, dámela. Voy a ser tu amigo. Soy sincero. No te miento. Pero como eres padre de mentira, usted nunca le crea. Pero él decía, dame la mano. Y el problema fue que la iglesia se la dio. Pero al diablo no hay que darle la mano. A él hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Pero acá se dio una alianza entre la iglesia y el mundo. Pero eso no significaba que todo estuviera mal dentro de la iglesia. Comenzaba a estar mal, después va a estar peor. Pero por eso, versículo 13 le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas seguramente había sido un hermano de la iglesia de Pérgamo martirizado en esa época.
Pero cuando aquí habla de la iglesia que no había negado la fe ni en los días en que sus testigos fieles fueron muertos, era como el Señor reconociéndole que a pesar de esos 200 años de persecución, la iglesia había mantenido la fe en el nombre del Señor. Y no me han negado, le dice. Pero fíjese, la parte final del versículo 13 dice que Antipas lo mataron donde mora Satanás, que era Roma. Ahí había sido muerto, pero al principio del versículo dice, y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Entiende? La misma cuna que había matado a los testigos fieles era la cuna donde ahora la iglesia estaba poniendo su casa. Ahí estás morando. Ahí donde yo le hablo de que era una alianza entre la iglesia y el mundo. Y sería una alianza que se iría fortaleciendo, 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 hasta el año de 1517, cuando se da la reforma. Ya vamos a llegar también a esa parte de Apocalipsis. Y donde la iglesia finalmente entiende que la verdadera honra y el verdadero poder es aquel que solamente el Dios de los cielos puede dar. Por eso la iglesia no debe caer en las trampas viejas de decir, si es que si ponemos un presidente que es cristiano, habrá un gran avivamiento en este país. No. El avivamiento no depende del presidente. El avivamiento depende de la obediencia que la iglesia presente a la palabra de Dios. El gobernante puede ser un ateo, un satanista, si usted quiere. Pero si la iglesia está en obediencia a Dios, en oración, en ayuno, ahí habrá avivamiento, aunque el diablo no lo quiera. Pero aquí se lo creyeron. Y dijeron, tenemos un emperador cristiano. Es un hijo en la fe. Y Constantino tenía mucha influencia dentro de la iglesia. Prueba de ello es que en el concilio de Nicea, donde se definió la doctrina acerca de la naturaleza de Cristo, fue Constantino quien lo convocó. Porque Constantino veía de que eso podía producir una división dentro de la iglesia. Y él lo que quería era la división de la iglesia, porque él quería la unidad de la iglesia. Porque la unidad de la iglesia significaba la unidad del imperio y la estabilidad de su gobierno. Él convocó el concilio de Nicea, y acudieron. Ahora, versículo 14, le dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene lo serio, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ese era el problema, que la iglesia había sobrevivido a la persecución, pero ahora había aceptado dentro de la iglesia a los que tenían la doctrina de Balaam. ¿Usted se recuerda quién era Balaam? Pocos. Pero la historia está ahí, en el libro de Números. Ahí se narra, hermanos, de este profeta caído, de ojos abiertos, pero caído, dice la Biblia. El cual fue contratado por Balac, porque Balac sabía que Israel venía a conquistar la tierra que a él le pertenecía. Cuando vio al pueblo de Israel venir, y al saber que Israel venía de derrotar a reyes poderosos, él dijo, no, es que aquí a este pueblo no lo podré enfrentar con armas ni con ejército. Aquí tiene que haber un poder superior para vencerlo. Balac fue listo, porque él tenía razón. ¿Cómo hago? Ya sé, dijo, voy a contratar un profeta que venga y los maldiga. Y contrata a Balaam. Y usted sabe ahí Balaam, que él se hacía como que no quería, pero quería.
Porque Balac le decía, te voy a dar una casa llena de oro. Y Balaam decía, no, si es que yo no puedo hablar sino solamente lo que Jehová me diga. ¿Cuánto dijiste que me ibas a dar? Así en ese estilo. Total de que Balaam fue llegando. Bueno, y si usted ha leído la historia, usted sabe que sucesivas veces él quiso maldecir a Israel. Pero cuando él se levantaba para maldecir, el Espíritu de Dios venía sobre él y comenzaba a bendecir y a bendecir y a bendecir al pueblo de Israel.